Bienvenidos nuevamente a este espacio provisto por el Ministerio Hispano de la Asociación del Sureste de California, en el cual se dará un repaso de la lección de escuela sabática al punto. No se olvide de suscribirse a nuestro canal. Recomiéndelo por favor y denle un like, compártalo, será de gran utilidad. Les saludan en este día sus amigos y hermanos Guillermo Quirós y Enrique Báez. Gracias, pastor, por acompañarnos otra vez. Un placer, pastor. El título de la lección de esta semana: Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Esto es, escuela sabática al punto. La lección de esta semana comprende Efesios capítulo 6, versículos 1 al 9. Los puntos al punto de la lección de esta semana son: escuchen, hijos, pongan atención, padres y esclavos de Cristo. La lección de esta semana se va a enfocar en consejos para hijos, para los padres y cómo debemos tratarnos en el lugar de trabajo. La evidencia de caminar con Cristo y en Cristo se va a demostrar cada día. Los desafíos culturales y sociales continúan, al igual que en el primer siglo, en Éfeso, continúan en nuestra sociedad. Abusos y desafíos, frases como las siguientes: soy tu padre y me tienes que obedecer. Es mi casa y son mis reglas si quieres vivir aquí, pues no tienes ni voz ni voto. Mis padres ya están viejos, no entienden la nueva generación, ya no les hagas caso. El que paga manda. Si quieres ganar más, está bien, vete y busca otro trabajo. Tristemente, esas actitudes ocurren incluso en algunos lugares y en algunas iglesias cristianas. Abusos físicos, mentales, espirituales, que podemos observar. Por eso, como dije la semana pasada, los consejos a los efesios son relevantes a nuestro tiempo. Cuando el cristiano es revestido del nuevo hombre, el hombre y la mujer están sometidos unos a otros, va a impactar tres áreas de autoridad en nuestra vida cotidiana. Como ya estudiamos, pastor, la semana pasada, el matrimonio, y esta semana va a impactar la familia y el trabajo. Las casadas sometidas a los esposos que las aman, los hijos se someten a la autoridad de los padres, los siervos se someten a la autoridad amorosa de los amos. Con una gran responsabilidad, los esposos van a amar con un amor sacrificial a sus esposas. Los padres no van a irritar a los hijos, sino que los van a criar en disciplina y amonestación del Señor. Y los amos se van a someter, demostrando consideración a sus siervos. Pastor, el capítulo, nuestra lección inicia con el versículo 1 que dice: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Después hace una cita de uno de los mandamientos. Explíquenos, por favor, pastor, obediencia en el Señor. Siempre y cuando debemos obedecer a nuestros padres. Realmente, pastor, esta es una pregunta muy, muy importante para nosotros en la actualidad. Debo señalar, pastor, que todos nosotros somos hijos, aunque no todos, ¿verdad? Tal vez de nuestros amigos, oyentes, son padres, pero todos tenemos el común denominador de que somos hijos, lo que implica que tenemos un progenitores, un papá y una mamá. Y es interesante que aquí el apóstol va ahora a resaltar la relación que debe de existir entre padres e hijos, hijos y padres. En el texto bíblico es muy amplio. Él está citando, como ya usted mencionara, el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, en el siguiente versículo, pero la obediencia a la que Pablo se está refiriendo acá, de los hijos a los padres, pues es en el marco del Señor, es en el marco del plan de que un padre, ¿verdad?,
que ama a Dios, que instruye a sus hijos y que lo menos que puede esperar de sus hijos es la obediencia, es la honra conforme a lo que se estipula en el mandamiento. Debo señalar esto así, pastor. En el texto bíblico nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, cómo Dios es presentado como Padre. En la Biblia es evidente, Dios es nuestro Padre en un montón de pasajes y claro, eso tiene una connotación muy amplia que enuncia de que Dios es el creador, que Dios es el que sustenta en nuestras vidas. Y claro, en ocasiones nosotros encontramos que hasta Dios experimenta como Padre la relación de tener hijos desobedientes. Porque el profeta Isaías, por ejemplo, en el capítulo 1, Dios expresa, crié hijos y ellos se rebelaron contra mí, dando a entender un elemento muy importante que todo padre debe mantener en contexto. Si tus hijos son instruidos en los caminos de Dios, en el temor de Dios y de repente se rebelan, tú no eres el primero, ya le pasó eso a Dios y no tiene que ver nada con tu paternidad, que haya sido buena o mala, aunque claro, cuando tú educas en el Señor hay promesas que Dios ha hecho en su palabra. Pero volvemos al punto inicial, pastor. La obediencia a los padres es en el marco del Señor. Si un padre te demanda hacer algo que tú sabes que va contra la palabra de Dios, como hijo tú tienes la capacidad de, aunque tú respetes y ames a tus padres, de disentir de la exigencia que ellos te pueden hacer. Pues hay un principio muy bien presentado en Hechos, ¿verdad? Donde el apóstol respondió a los líderes de la época que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, en ese marco, la obediencia de los hijos debe estar matizada por la palabra, por lo que dice el Señor en su palabra. Pero solo para cerrar esta sección, pastor, ¿qué acerca de honra a tu padre y a tu madre? ¿Cómo hacemos cuando escuchamos ese mandamiento, verdad? Que es el primero con promesa, como Pablo presenta. ¿Qué viene a nuestras mentes? Generalmente nosotros pensamos, pastor, que el mandamiento, aún en este contexto, está orientado a niños. Porque si le decimos, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Puede ser que una madre le dice a usted, pastor, hable con mi hija que no me hace caso. Y uno va y se sienta y con frecuencia este mandato puede ser tocado. Pero yo quiero, pastor, puntualizar algo muy importante. Los mandamientos, como nosotros lo encontramos en dos lugares, pastor, ¿verdad? Correcto. El primer libro, el primer libro que encontramos los mandamientos es en Éxodo, capítulo 20. Y luego vamos a encontrarlo por segunda vez en Deuteronomio, capítulo 5. Yo quiero que tú puedas entenderme esto, amigo. Cuando tú escuchas la expresión honra a tu padre y a tu madre, no creas que el mandamiento fue dirigido a niños para que solo obedezcan a sus padres. Eso está incluido en el mandamiento. Pero el mandamiento, pastor, no fue dado a niños. Correcto. Fue dado a adultos como tú y como yo. Y que alguien puede decir, pero yo pensé que mi deber de honrar a papá y a mamá caducó cuando yo me fui de la casa. Cuando me casé, ya ellos viven bajo su techo y yo bajo el mío, lo que implica que ese mandamiento ya no tiene para mí actualización. Yo quiero que tú entiendas esto. Este mandato nunca expira. Honrar a padre y a madre no tiene que ver con que tú seas mayor de edad o que tengas 10 años. No, mientras tus padres viven, honrarlos es lo menos que tú debes de hacer. Y claro, yo quiero explicar esto en el marco bíblico, pastor. Cuando nosotros vamos al Medio Oriente, que en un par de semanas me tocará estar de nuevo en Jordania, Israel, Egipto, es interesante, por ejemplo, en Jordania, que tú vas a darte cuenta que hay casas que están construidas con más de un nivel. Correcto. Pero distinto aquí, en nuestra cultura occidental, que un segundo nivel se puede construir para sea rentarlo, tener un income extra. En esta cultura de Medio Oriente, con frecuencia el segundo nivel lo que implica es que el hijo primogénito vive ahí. Y así para arriba. Y entonces, pastor, debajo viven los padres. Correcto. Y la responsabilidad del hijo primogénito es cuidar de sus padres. Correcto. Es decir, honrar a padre y a madre, además de la esencia de cuando tú puedes pensar que es obediencia, significa que tú vas a cuidar de ellos cuando ellos ya no pueden valerse por sí mismos y tú vas a hacer con ellos lo mismo que ellos hicieron por ti
cuando tú no te podías alimentar por ti mismo, cuando tú no te podías sacar los gasecitos por ti mismo, cuando tú no te podías valer por sí mismo. Entonces este mandato, cuando Pablo lo está colocando en esta relación de hijos, lo menos que un hijo debe de hacer es honrar a su padre y a su madre. Lo menos que una hija debe de hacer es honrar a papá y a mamá, porque este es el primer mandamiento con promesa. Ahora Pablo nos habla a los padres. Y vosotros, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquelos, castíguenlos y denles instrucción del Señor. Hay un pasaje que también Pablo utiliza en Colosenses 3:21, casi muy semejante. Padre, no irritéis a vuestros hijos. Pastor, ¿de qué manera los padres provocamos a ira, los irritamos a nuestros hijos? Algunos no les prestamos atención, no les damos tiempo, les damos un mal ejemplo. Pablo dice, mejor dedica tu tiempo a educarlos. Pero quiero que usted tome un tiempito, pastor, para la disciplina. Porque en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Proverbios, hay muchas amonestaciones, muchos consejos acerca de la disciplina de los padres hacia los hijos, que en muchas ocasiones puede ser un abuso. Ilústrenos, pastor, por favor. El que ama a su hijo disciplina, y el que retarda la disciplina a su hijo, pues no lo ama. Es decir, hay principios que la palabra de Dios estipula. Nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad delante de Dios de educar, instruir a nuestros hijos y disciplinarlos en el Señor. En el Señor. En el Señor voy a mencionar esto porque si es verdad que como padres nosotros somos responsables en disciplinar a nuestros hijos, en ningún marco la Biblia te va a dar a ti la libertad de tú abusar de tus hijos, porque tú tengas la autoridad legal delante del gobierno o delante de Dios. Cada padre, cada madre es responsable de aplicar disciplina a sus hijos. Y esto implica en ocasiones castigos que pueden ir, pastor, hasta de retirarle privilegios que ellos pueden tener como jóvenes, como niños. Claro, en esta época yo no quiero mencionar algunos de estos privilegios, ¿verdad? Yo voy a dejar a discreción de cada padre y madre, pero sí es responsabilidad. El padre o la madre que trata de evitar una lágrima de un hijo o una hija cuando deja de aplicarle disciplina, se está preparando para derramarla cuando los hijos crezcan y entonces ellos no respeten ninguna autoridad, ni maestro, ni policía, a nadie porque no se le dio la disciplina conforme a lo que establece la Biblia. Pidámosle, Padre, al Señor sabiduría, incluso cuando aplicamos la disciplina. Ellos, nuestros hijos, ellas, nuestras hijas, son hijos e hijas de Dios también. Debemos respetarlos, debemos amarlos, y el Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas nos va a indicar la disciplina, el momento de la disciplina, el accionar de la disciplina, y pedirle a Dios que nunca usemos la disciplina de una manera de abuso. Consejos bíblicos en abundancia. Disciplinemos, corrijamos en el temor del Señor. Y ahora entramos, pastor, a un tema bastante delicado: los amos y los esclavos. Dice el apóstol Pablo en esta sección que el siervo debe obedecer a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón y nuevamente como a Cristo. Y no debemos olvidar el trasfondo de la esclavitud en el tiempo del Pablo. Se nos dice que 1 de cada 3 habitantes en Italia era un siervo o un esclavo. 1 de cada 5 en el Imperio Romano eran esclavos. Había muchos esclavos, pastor. Así es. Sobre todo esta base de trabajo forzado se construyó con el edificio del Estado romano. Los esclavos se volvieron casi invisibles. Los romanos no consideraban a la esclavitud como algo mal, sino como una necesidad. Los mercados de esclavos proliferaban. Y en el mercado de esclavos, los esclavos desfilaban con carteles
atados a sus cuellos, anunciando sus virtudes para los posibles compradores. Los esclavos venían como los soldados derrotados en la guerra. Alguna familia en dificultad abandonaba a su recién nacido, alguien lo rescataba y después lo vendía como esclavo. Algunos niños ya nacían como esclavos. Una familia pobre que tenía deudas pues vendía a su niño y lo hacía esclavo. Pastor, era un serio problema la esclavitud. Sin embargo, llega el Evangelio, el poder transformador del Evangelio, y dice, siervos y esclavos somos iguales. Qué complicado este momento para Pablo, para los hermanos en Éfeso, para los hermanos que vivían en el primer siglo cristiano. Igualdad espiritual. Al tratar con el problema de la esclavitud, ¿cómo actúa Pablo? Bueno, pastor, este es uno de los tópicos, ¿verdad?, que se puede convertir en fuente de debate dependiendo del contexto. Yo debo señalar esto. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dio estos consejos que no solamente están contenidos, pastor, aquí en esta carta a los Efesios. Por ejemplo, la corta carta de Filemón, que yo te invito a que tú la leas, está enmarcada en esa realidad de cómo, ¿verdad?, un esclavo huye de su amo, llega a conocer el Evangelio. Pablo le insta a que vuelva detrás a donde su amo, que a quien Pablo le dice que lo reciba como si fuera el mismo y que puedan, ¿verdad?, convivir como hermanos en esa relación de esclavo-amo. Lo que yo quiero que tú entiendas algo muy importante. Pablo presenta consejos pastorales a los hermanos que viven en Éfeso, tanto amos como esclavos. Así como él presentó, ¿verdad?, los principios guiados, ¿verdad?, por la palabra de la relación de esposo, esposa, padre e hijo. Aquí Pablo va a hablar acerca de algo que era omnipresente, voy a decir así. Porque la esclavitud, como se practicaba en la época del primer siglo, tiene mucha relación como aparece a lo largo de la Biblia. Y yo quiero señalar esto así, muy importante. La esclavitud en la época de Pablo, aunque tenía similitudes, pastor, a lo que nosotros hoy en el mundo moderno conocemos como esclavitud, pero habían grandes diferencias. Por ejemplo, en el siglo I, la esclavitud que se practicaba no era basado en una raza, como pudo pasar aquí en América con los afroamericanos. En la época del primer siglo, habían esclavos de muchas naciones en Roma. Como usted señaló, 1 de cada 3 podía ser un esclavo. Inclusive judíos que eran esclavos en Roma. Muchas veces la esclavitud se alimentaba como el resultado de las guerras y la conquista, muchos prisioneros de guerra. Pero debo señalar, pastor, que aún en el Imperio Romano, una persona que era esclava para la época tenía la posibilidad de emanciparse a través del sistema que le permitía educarse. Es decir, hay esclavos en la época de Pablo que eran médicos, que eran pintores, que eran escritores. Es decir, no es el mismo sistema que nosotros conocemos en el mundo moderno. Pero lo que sí es interesante es que el apóstol, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 21, donde él también aborda en un sentido este tema de la relación de esclavo libre, él hace la pregunta, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Es decir, Pablo no está levantando una revolución en el imperio para que la gente se emancipe si su condición es de esclavo. Lo que él está es presentando cómo Dios espera que un amo cristiano trate con amor y respeto a un esclavo cristiano. Que un esclavo cristiano en la época trabaje de la mejor forma posible para su amo como si fuera para el Señor. Y aquí yo quiero, pastor, yo sé que el tiempo es limitado, pero Pablo, escucha bien, termina esta sección diciéndole a los amos que dejen de amenazar y maltratar a sus siervos si es el caso, porque el amo por excelencia, quien es Cristo, todos tendremos que darle cuenta a Él, seamos libres o esclavos. Y es interesante que en el llamado que Pablo hace a esa convivencia, recordemos esto, Pablo mismo se llama esclavo.
Es decir, uno de los términos que a través de sus cartas él va a emplear. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Lo que Pablo en esencia estaba haciéndoles ver, tanto a amos como a esclavos, que todos hemos sido llamados a ser siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo, que vivamos amándole a Él y amándonos los unos a otros. En ese aspecto, Él termina esta sección diciendo, y que para Él no hay acepción de personas. En Cristo no hay mujer ni hombre en el aspecto de que todos valemos lo mismo. En Cristo no hay esclavo ni libre, porque en Él todos somos valiosos. Y es el marco que debe matizar todas nuestras relaciones, ya seamos empleadores o empleados, padres o hijos, esposo, esposa. Lo que ha de matizar todas nuestras relaciones interpersonales es nuestro amor a Cristo y que todos somos sus siervos. La iglesia de Cristo vive en otro nivel. Vivimos ya en los lugares celestiales y el efecto se demuestra en el diario vivir. Porque como Pablo termina y el pastor lo señaló, esta sección, no hay acepción de persona. Esto ha sido Escuela Sabática al Punto.